Cosas extrañas, sí, me han pasado por dos ocasiones. Dos ocasiones. Grabando. Una no hace mucho. Hace poco, fue Sí, reciente. hacen varios días de eso. Incluso estamos tratando de grabar esa entrevista De nuevo. porque en realidad la persona que... Saludos, sean bienvenidos una vez más a este canal, El Príncipe TV Show. En la tarde de hoy estamos con un invitado especial, Noé Gray TV. Ese hombre está rompiendo YouTube, está haciendo mucho contenido bueno. Lo pueden buscar ahí, Noé Gray TV. Ustedes saben, para mí es un placer estar aquí en tu plataforma, El Príncipe TV Show. Así es. Estamos activos. En el día de hoy estaremos hablando de los casos que suceden cuando se está grabando, haciendo una entrevista, lo que sucede detrás de cámara, que muchas de las personas no conocen ese tema. Sí. Y son cosas reales que surgen. Usted haciendo una entrevista, lo que le pasan a los equipos. Y como Noé Gray TV tiene muchas experiencias en eso, puede detallar algunos temas de eso que te hayan pasado, tú haciendo entrevistas. ¿Cómo te digo? No son fallos técnicos. Fallos técnicos, por sí. así, o sea, no es de que porque el equipo falla en sí, sino son cosas como espirituales. Espiritual, exacto. Sí. Nosotros hemos estado haciendo retos de finca de vaca y de muchísimas cosas, y hemos estado haciendo minutos antes, hemos estado haciendo entrevistas, normal, una persona narrando una historia, pero cuando vamos, minutos después, en ese mismo tiempo, a hacer retos de cosas que sean fuera de lo normal, con lo espiritual, las cámaras comienzan a fallar, a ponerse una raya, un parpadeo raro, extraño, muchas veces se daña el audio, suenan cosas extrañas. ¿Qué te digo? A mí, cosas extrañas, sí, me han pasado por dos ocasiones. Dos ocasiones. Grabando. Una no hace mucho. Hace poco, fue reciente. Hacen varios días de eso. Incluso estamos tratando de grabar esa entrevista de nuevo, porque en realidad la persona que, bueno, de la historia, tiene un buen testimonio. Es un ex brujo. Un ex brujo. Sí, pero es pastor ahora. Y él ya de la capital, bajó de la capital a Nagua para hacer esa entrevista. Y me estuvo contando muchas cosas interesantes ahí, donde él se casó con espíritu, ¿entiendes? Por eso se llegó a casar con ese espíritu, y ya te saben, eso, vamos a decir, los demonios, los espíritus, seguro que andaban por ahí. No oramos en la entrevista. Y cuando él empezó a dar el testimonio, o sea, yo me escuché presentando la entrevista. Sí. Muchas personas no saben, o sea, lo que es un receptor de micrófono. Una persona que cree contenido sabe lo que es un receptor, es lo que se le conecta a la cámara. Y aquí en estos micrófonos es lo que le envía el audio al receptor. Y eso estaba full de carga. O sea, esos receptores, el mío, puede aguantar grabando hasta 5 horas. 5 horas dura. Pisado. Sin parar, 5 horas. Y se encontraba lleno de carga. En ese momento, porque yo me había preparado. Se descargó. Sí, un día antes. Para la entrevista. Yo me había preparado para la entrevista de que todo estuviera bien. Exacto. Y cuando yo presenté la entrevista con el hombre, muy bien. Cuando él empieza a dar el testimonio, se le fue el audio, se apagó el receptor. Se apagó. Lleno de carga, eso es algo increíble. Quizá dando esos testimonios fuertes. Sí, parece que, o sea, ¿me entiendes? Porque una persona que haya salido de todo eso, a veces los demonios, hay muchas personas que no creen en esto, pero es real. Sí, es real. Los demonios no quieren que den el testimonio, sí. Porque ya cuando una persona sale de eso, sí. Que estaba en ese mundo. No habla nada bueno, o sea, lo que, ¿me entiendes? Engrandece a Dios. Sí. Y eso lo pone por el suelo, como que, ¿entiendes? Ahora cuando usted entrevista a un brujo, actual, que está trabajando, sin problema, ¿me entiendes? Porque eso trae a más personas a que lo hagan. Sí.
¿entiendes? Pero cuando ya una persona sale de ahí, o sea, que es un ex brujo y es pastor, los demonios no quieren que den los testimonios. Después de aclarar todo eso, o sea, después de hacer la entrevista, duramos alrededor de 2 horas durante la entrevista. Y cuando, ¿sabes que uno lo pone el video? Cuando Sí. déjame ver. Y cuando Lo revisa el sí, video. cuando pongo el video, yo me escucho bien presentando, pero cuando él empieza su testimonio, no tienen audio, nada de audio. Nada de audio. No se escuchó nada. Ay, Dios mío. Esos son esos espíritus y esos demonios que andan, demonios vagantes, como así le dicen, que se manifiestan. Ángeles caídos. O sea, porque hay muchas personas que no creen como que en los demonios, que pueden pasar cosas. Y incluso hasta la Biblia habla de eso, ¿me entiendes? La Biblia habla de los ángeles caídos, y los ángeles caídos son los demonios. Exacto. Que el diablo es un ángel caído, porque el diablo era la mano derecha de Dios. De en el Dios. cielo. O sea, era su ángel de confianza. Y como el más bonito. Claro. Creo que habla la Biblia así. Entonces, esos son temas que quizá tú contándolo, ¿cómo te digo? Hay personas que no creen eso, pero el que le ha sucedido y lo ha vivido en carne propia, sabe de qué nosotros estamos hablando. Sí, Porque ustedes pueden ver, cuando nosotros hacíamos muchos retos para el canal principal, el Príncipe Urbano, actualmente no se está haciendo reto en ese canal, se está haciendo reto en este canal, el Príncipe TV Show, pero cuando se hacían muchos retos ahí, muchos retos de cosas extrañas y muchísimas cosas, pasaban cosas fuertes y cosas reales, y se pueden ver en los videos ahí, que a veces se ven cosas extrañas, como que aparecen rostros de repente. Sí. Exacto, porque yo realicé un reto. Yo llegué a realizar como 2 retos. Muchas personas yo sé que vieron ese reto en un cementerio, en un bosque, donde salía una supuesta muerta en el factor. Es eso. Muchas personas tienen el conocimiento de que supuestamente de las 12 de la noche en adelante sale una muerte en el trayecto del kilómetro 5, o sea, eso es aquí en Nago, para las personas no se confundan. Hay un lugar que se llama el kilómetro 5. Del kilómetro 5, trayecto el factor te lanza. El factor, lejos. ¿Entiendes? Que sale esa muerte como en la autopista. También, muchas personas tienen conocimiento sobre eso. También ellos hay un niño que sale, me parece, para la zona de Mosca, o una niña que atormenta a la persona así también. Sí, aclarar a la persona también, porque cuando ellos escuchan que nosotros hablamos así, o de que me salió un muchachito, aclarar a la persona de que no son, no es un muchachito realmente. Sí, es un demonio, un espíritu. Y no es, o sea, no es un niño, ni el espíritu de ese niño tampoco, que sale. Son demonios. Demonios reflejados a la imagen de ese niño. De ese niño, para confundir a la persona y para atormentar a la persona también. A los seres queridos, un ejemplo, se le pone un familiar. Un demonio sale para hacerle creer que es ese familiar, que le quiere decir algo. Así es. Y en realidad, bíblicamente, cuando una persona muere, si es cristiano va a un lugar de descanso, y si es inconverso va a un lugar de tormento. O sea que es imposible de que una persona, como dicen muchos, de que si no muere a su tiempo, o sea, supuestamente cuando una persona... Muerte natural, como le dicen. Sí, cuando no muere de muerte natural. Sí, cuando no es su tiempo. Aunque yo diría que porque hay personas que han tenido accidentes y se voltean el carro, el vehículo, una jipeta, se voltean, dan 3000 vueltas, se machaca el vehículo y quedan intactos, quedan vivos. Entonces yo diría que quizás no, que son cosas a veces de destino, no es de que quizás por el tiempo, porque muchísimas personas de su propio pie han trompezado y han perdido la vida, ¿entiendes? O dan un rebalón, se caen en una esquina de un contén, se parten, y sin embargo hay otras
que se han tirado de tercera y quedan bien. Sí, y también hay personas que mueren en accidentes, o sea que no es su tiempo. Exacto. O sea, supuestamente, y no supuestamente porque es una realidad, que hay personas, o sea, que por cosas malas, espirituales, hay personas que le hacen cosas, por ejemplo, a fulano, para que tenga un accidente, Sí. y de que murió de un accidente, Murió. pero real, o sea, fue algo que le echaron. Sí, hay muchas cosas así que le han hecho personas. Sí, una persona por Yuna, muchas personas conocen de esta historia. O sea, una mujer, un hombre le quitó un motor a una doña. Se los robó. Sí. No vamos a decir se lo robó, como que lo tomó prestado, ¿me entiendes? No se lo devolvió. Andaba en él. Pues eso fue lo mismo. Sí, pero como te digo, que no fue de que sin su consentimiento. ¿Me entiendes? Ok. Ella se lo prestó el motor Ah, ok. y él andaba en él. Después hubo un tiempo que ella necesitaba el motor y él dijo como que no sé. Y agarró, vendió ese motor, vendió y compró otro. Con ese dinero. Sí. Y andaba él en el motor para todos los lados. La mujer agarró como que bregaba con eso, de brujería y eso. Ujú. Y le echó algo. Y el tipo tuvo un accidente en el motor. Y cuando lo estaban enterrando en el cementerio, había una mujer que le cocinaba. Hay muerto. muerto. Ok. Entonces uno de los que le está enterrando llama a la mujer y le dice como para que vaya, porque para la persona que ella cocinaba, tuvo un accidente y lo están enterrando en el cementerio. Y le dice ella a la persona, pero ¿por qué tú eres tan hablador? Porque a fulano lo vi yo que va aquí en un DT, que lo llevan dos en el medio con un lazo. ¿Entiendes? Yo dije que vio a la persona. Exacto. Pero fue algo que le echaron a esa persona, o sea, por la brujería, Ujú. que fue y lo vendieron, o sea, por el motivo de que se había robado. Entonces ya él tenía un hecho para la persona que le hizo eso. Exacto. Porque todas las personas que son vendidos y ya hacen este tipo de trabajo son un hecho. Incluso hay personas también que no tienen que tener un hecho para... Sí. Hay otro que es por envidia. No, en Le han el hecho- sentido de que familiares. O sea, cuando una persona se casa, ya son casados por la iglesia, Sí. ya sin tener un hecho, o sea, la pareja sin tener un hecho puede vender a la otra, por el hecho de ser casado nada más. Sabe que el diablo, o sea, le gusta hacer como todo al revés de lo que es de Dios, ¿me entiendes? Sí. Un ejemplo, los santos, cuando se habla de un ejemplo, San Elías, San Marcos. todos esos santos, Sí. o sea, son personas que fueron discípulos. Si tú te fijas, Exacto. todos esos nombres son sacados de la Biblia. Claro. Entonces el diablo lo que hace es que hace la cosa como al revés. Él usa eso para lo malo también. ¿Me entiendes? No, porque- Vamos a decir un ejemplo, porque- los famosos adivinos. Eso no es malo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el diablo utiliza eso para lo malo, porque Claro. cuando una persona, eso se le llama profeta en el ámbito cristiano. Un profeta te puede decir, Sí. te puede decir, tengo una visión, estoy mirando esto y esto y esto, pero no es bueno, ¿me Pero entiendes? también Dios dice que Que lo se adivine. levantarán falsos profetas y se levantarán falsos profetas. O sea, que también muchas veces hay muchos profetas, pero son falsos. No están diciendo, no van con la verdad, no van con lo de Dios. Entonces, ese es un hecho que es malo. Porque, ¿cómo te digo? Porque, por ejemplo, como el Señor dice que para los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, andarán la gente de aquí para allá, de allá para acá, se levantarán falsos profetas y ya lo estamos viendo. Si tú andas diciendo, por ejemplo, vea, compren esta cadena, cómprenmela, que esta cadena, si usted no la compra, se va a morir a los 3 días. Y yo te la compro porque creo en ti que me voy a morir a los 3 días y te la compro, tu cadena, tú vendrías siendo ahí un falso profeta, Sí. porque estás profetizando algo que no es. Sí, no, pero en realidad, como te digo, en cuanto a eso,
Sí, Por ejemplo, todo es la creencia de la persona. Por ejemplo, yo te vendo a ti esa cadena y te digo a ti, mira, tú te vas a morir. Si tú me compras esa cadena, sí. tú te vas a morir Pero te estoy poniendo un días. ejemplo, porque... O vamos, te voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo, yo te voy a decir a ti, te vendo esa cadena. Esa cadena te trae suerte a ti. Sí, Tú, un ejemplo, en la noche nada más tienes que prenderle un velón. Tú pones esa cadena y le prendes un velón. y ¿Qué pasa? te hacen, no te va a pasar nada, No, también te dicen. te voy a explicar un ejemplo, mira. Tú pones esa cadena y yo te digo a ti, préndele un velón. Que esa cadena te va a traer toda la suerte del mundo. Todo lo que tú le pidas a esa cadena te la va a dar. Sí, Préndele un velón toda la noche. ¿Qué pasa? Cuando tú le agarras y le prendes el velón, tú le pides con deseo a esa cadena y en realidad se te va a cumplir todo lo que tú le pidas. Pero no la cadena que te lo va a cumplir, sino va a venir un espíritu. un espíritu. Porque por eso es que, o sea, hay personas que creen, o sea, que los cuadros le cumplen cosas. Sí, pero Y los cuadros, en realidad no es el cuadro. Lo que pasa es que cuando usted le prende una vela a un cuadro, sí, viene un espíritu malo claro, ahí que le va a cumplir lo que usted está pidiendo. pero no es el cuadro, no es la No es el pintura. cuadro, son demonios. Pero detrás del cuadro se esconden los demonios. Sí. Aunque no sea el cuadro que lo tenga, pero a través del cuadro se esconden los demonios, en los muñecos, Entonces, en a cualquier muchísimos, cosa que le ponga una persona le ponga fe, hasta Es- un trapo, hasta un gato, un perro, un animal, ¿me entiendes? porque en realidad no es el objeto, es con la intención que tú lo haces. ¿Me Exacto. entiendes? Entonces viene algo malo ahí que se va a apoderar de eso y tú crees, wow, pero ese cuadro me está dando. Ese cuadro, Mira, San Elías, Sí. mira, yo le pido a San Elías. San Miguel, o es San un Miguel, cuadro que es y esos son muy demonios. común. Sí, demonio. Y o sea, es brujo, me han contado de que esos supuestos ángeles, o sea, los santos, perdón, Sí, esos santos son demonios en el mundo espiritual. ¿Entiendes? O sea, que ellos han trabajado con pero esos supuestos santos. ellos pertenecían primero a Dios. Sí, Lo porque que esos son los pasa- ángeles caídos. Eso fue en Los Ángeles que el demonio se llevó cuando estaba con Dios, cuando él descendió. Sí. ¿Entiendes? Eso fue porque la Biblia dice de eso, que Dios, el diablo era una de las manos derechas de Dios. La mano derecha era. Y él se quiso llevar todo lo mejor también, esa parte. Por eso que hay muchísimos de esos cuadros, de esos santos, San Miguel, Santo Tomás, Santo Elías, un sinnúmero de... Esos nombres son de los discípulos, de personas que están en la Biblia. Sí, O sea, que fueron, o sea, en el tiempo de Jesucristo, donde la historia, los discípulos que él tenía, esas personas, de ahí son sacados esos, los santos. exacto. Y las personas creen que están haciendo un bien adorándolo porque supuestamente ellos estuvieron con Jesús. Sí. Entonces, ya ahí es que También Jesús habla que no hagan, que no adoren cuadros, claro, sí. ¿entiendes? Jesús habla de eso. Por ejemplo, tú adorar un cuadro o adorar una piedra, algo que tú veas, eso no va con Dios porque está mal. Y en realidad, por eso no es que el cuadro es malo. Sí. ¿Entiendes? Es la Porque creencia. Hay personas, hay un cuadro de un pintor famoso, se me olvidó el nombre, pero. O sea, porque cualquier persona puede ser un santo. Exacto. ¿Entiendes? Hay un cuadro de una persona que yo lo he visto, me olvidó el nombre, que es muy famoso. Cuando él murió, le hicieron un cuadro, ¿entiendes? En honor a él. Ajá. Y hay personas que adoran eso. Sí. O sea, a mí se me olvidó realmente el nombre. Hay personas que Las lo adoran personas que están viendo este video y saben de quién él le dice, lo pueden dejar en los comentarios ahí. Hay personas que lo adoran pensando quizás que es Jesús Sí. o que es un santo. ¿Entiendes? Pero en realidad fue un pintor y a ese pintor, o sea, tener tanta fama y tanta popularidad que tuvo, entonces después del morir hicieron ese cuadro. Hay países que adoran una virgen, ese es su Dios. Sí. Adoran una estatua, ese es el Dios de ellos. Y hablamos de este tema también, o sea, respetándole la creencia de todo el mundo. Sí, Si usted cree en eso, bueno, pues yo se lo Claro. respeto. O sea, yo lo que no comparto es la idea, pero le Sí. respeto, ¿entiendes? su decisión. Claro.
O sea, porque cada persona tiene derecho a creer Claro. en lo que, Por ejemplo, entiende. hay personas que creen en cuadros, hay muchas personas que no, pero hay que, cada quien hay que aceptarlo Sí. como es. Y en realidad, o sea, lo que hay que buscar, la realidad del asunto. Porque Claro. o sea, no llevarte por lo que te dice otra persona, sino por lo que ves, ¿entiendes? Así es. Porque las religiones de hoy en día lo que hace es que divide personas. Las religiones lo que dicen Claro. es para dividir. Y Se hay mucha- dividen la persona, Sí, hay un solo Dios, entonces la pregunta es, si hay un solo Dios, ¿por qué Pues hay que dividir? tantas ¿Me religiones. entiendes? ¿Por qué hay tantas religiones? Sí. Eso se hizo, lo que se hizo fue para dividir a las personas. Entonces, Son cosas que uno se pone a pensar la vida y quizá por ese caso hay personas que quizá no se arrepienten, ¿entiendes? Sí. Porque dicen, no, pero ellos hay 30 iglesias y nada más hay un solo Dios. ¿Cómo yo me voy a arrepentir? Quizá hay personas que piensan eso, ¿entiendes? Pues no. y volviendo al tema, o sea, que te iba a decir, es que las personas desde pequeños no doctrinan, Sí, vamos a decir. Si una persona es católica, no es porque ella decidió ser católica, claro, sino porque se crió en una familia que es católica, y católica. esa es su creencia. Si una persona Exacto. evangélica, es igual, fue porque se crió en el evangelio en el evangelio. y esa es su creencia, eso le inculcaron desde niño, pero no significa que en realidad sea la católica, sea la evangélica, ni la adventista. ¿Entiendes? Dios no dejó ninguna religión, Sí, sino dejó su palabra para que lo sigan, los 12 mandamientos, o los 10 mandamientos, ¿cuántos? 12 mandamientos. O 10, yo creo que son 10 mandamientos. Estamos medio cortos. Estamos medio cortos de la Biblia. Ya ustedes saben. Sí, porque es que 10 o son 2. la Biblia casi uno no la lee, ¿sabes? No saca tiempo para... Y es algo Y que deberíamos, todo el que está viendo este video, por lo menos dedíquele media hora o 20 minutos. Nosotros lo vamos a empezar a hacer desde ahora en adelante, a leer la Biblia, porque en realidad... O sea, yo sé muchas cosas Exacto. espirituales, cosas así, pero exactamente de la Biblia, ¿entiendes? No sé. Yo sé, Como hay personas que dicen que tal versículo y tal versículo, Exacto. esto, ¿me entiendes? Yo sé decirlo, pero no dije por versículo ni Hay tal, alguna nada. cosa que, Sí, o sea, que todos somos humanos y no todos no lo sabemos también. claro. Y hay personas que no saben nada de la Biblia, pero por lo menos uno se defiende, ¿entiendes? Sabe algo, y eso es lo importante. Claro. Y- Y bueno, de la experiencia que tuve grabando con cosas así, también tuve una experiencia cuando se estaban realizando los retos en la casa del kilómetro 5, que ahí fallaban los equipos fallaban. y un equipo nuevo, ¿me entiendes? Con carga, por eso son cosas, ¿me entiendes? Espirituales que no... Claro. Y son cosas que están en el terreno, están en ese lugar, Sí, que tú estás trayendo eso. sí, las cámaras se apagaron. ¿me Se entiendes? dañan los equipos Fallo muchas del veces. micrófono. Y está todo bien. Entonces puede fallar, tú puedes decir, ok, me puede fallar una cámara, pero no te puede fallar 2 o 3 Sí. cámaras que tú lleves. O micrófono, puede fallar un micrófono, pero no los 2. Sí, Eso es imposible. Y son cosas que pasan en esto de crear contenido de ese tipo. Que eso pasa detrás de cámara que la persona no sabe. no saben. Bueno, ya ustedes saben, para que aprendan algo de lo que sucede detrás de cámara y lo espiritual, haciendo entrevistas. Un punto muy interesante, estuvo muy bien el tema. Muchas gracias, Noé Grey TV, por visitarnos en esta plataforma. Estaremos colaborando con Noé Grey TV en cualquier momento en su plataforma para brindarle contenido a ustedes. Muchas gracias por ver este video, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias.